Hola, el día de hoy voy a hablar de lo que es la nueva serie semanal de Watchmen, traída a nosotros por Editorial Televisa en su formato semanal con un costo de 44 pesos. Esta semana salieron los primeros dos números, ya que hubo un retraso. En el caso de este primer número, salió con una portada doble, debido a que usar el Smilface en muchos países, incluyendo México, es ilegal. Por lo tanto, bueno, no que sea ilegal, sino que tienes que pagar derechos de autor por usarlo, está patentado. Entonces, para evitar pagar esos derechos de autor y encarecer más el cómic todavía, Televisa que decidió ponerle otra cubierta, otra portada, una sobreportada, igual en la parte de atrás. Si vemos, tenemos la portada que puso Televisa y la portada original con el reloj que va avanzando hasta que se cubre completamente de sangre en el número 12. Esta es una maxiserie escrita por Alan Moore y los dibujos a cargo de Dave Gibbons. Esta serie fue publicada, si no me falla la memoria, en el 86 y desde entonces nunca se había publicado en este formato de nuevo, en formato grapa. Siempre se había publicado en los formatos de compilatorio como este que sacó Televisa ya por 2013. Les recomiendo comprar este cómic, sí o no. Desde mi punto de vista es una compra segura. Desde que lo compres sabes que es un cómic bueno, es uno de los infaltables para cualquier persona. Si no has leído cómics, no te recomiendo que empieces por Watchmen, pero lo puedes comprar, guardarlo y leerlo posteriormente. Me parece una de esas obras que todo el mundo debe tener en su biblioteca, ya sea en formato recopilatorio o en formato de grapas. En lo que podemos encontrar en este formato, bueno, en el nuevo formato, es que también en la nueva sobrecubierta vienen todas las portadas. En la primera parte, en la parte delantera tenemos las primeras 6 y en la parte trasera tenemos las otras 6. Mucha gente le está quitando esta sobreportada o sobrecubierta para dejar la portada original. Desde mi punto de vista yo no les recomiendo que hagan eso, debido a que si algún día en un futuro quieres tener la cubierta original, pues simplemente puedes remover esto, pero si ya la quieres volver a poner, la verdad te va a resultar mucho más difícil. Así que te recomiendo, desde mi punto de vista, es mejor dejar la portada, la sobreportada y la portada original. Desde mi punto de vista, se ve un poco mejor, además tienes más cuidada también tu portada original. Así no se te maltrata la original con la sobrecubierta que ya trae. En cuanto a materiales, pues son los materiales que utilizan normalmente Televisa en el semanal. Son materiales medianos, no es página muy gruesa ni mucho menos, no son materiales de muy alta calidad, son materiales regulares, no son materiales muy buenos. En cuanto al color que yo encontré de diferencia entre esta edición y la edición que ya teníamos anteriormente en el Absolute, es que se le dio un aumento en el contraste, es decir, ahora se nota un poco más fuertes los colores. Los colores son un poco más nítidos. No sé si se alcanza a apreciar bien, pero los colores son un poco más nítidos. Mientras que en esta los colores se ven más o menos así. Esta es la nueva edición de Televisa. Los colores en la versión pasada se ven así, sobre la misma página. Si se fijan, se ven un poquito más opacos. Si quieren, podemos hacer la comparación directamente en el. Dejen, encuentro exactamente la página que es la misma que está aquí. Si hacemos una comparación de esto con esto, se nota un poco ahí la diferencia de colores. Podemos ver, a lo mejor no se nota tanto, pero la diferencia de colores es algo notoria. Se alcanza a ver un poco más, bueno, no sé si se alcanza a apreciar bien en cámara, pero el Absolute tiene colores un poco más opacos, que no le resta nada. De hecho, creo que los colores del cómic pasado. También podemos notar que sí se dieron algunos cambios en traducción. Esto es poco dicho, a lo mejor, o no he visto que alguien lo diga, pero se presentaron unos cambios pequeños en cuanto a traducción y en cuanto a acomodo de textos. Se los voy a presentar en imágenes en la pantalla para que los puedan apreciar mejor.
Entre los cambios que encontré tenemos primero que nada un error de Televisa en la nueva edición en grapas. Esto ocurre en la primera página del cómic, donde vemos, por ejemplo, aquí cómo hay una palabra que dice pensar, pero sin embargo le falta una letra. En cambio, en la edición original del Absolute, este error no existía. La palabra pensar estaba completa. Sin embargo, en las nuevas ediciones de grapa aparece con un pequeño error donde falta una letra. Uno de los cambios más grandes que noté en el nuevo formato de este cómic fue el acomodo de textos, es decir, en el Absolute había muchas palabras que estaban recortadas. Por ejemplo, en esta viñeta podemos ver cómo dice envidia, se salta al siguiente renglón y luego dice ble y luego dice condi y luego se salta la siguiente parte del texto y dice sion. Mientras en la nueva ya viene la palabra envidiable y condición en un solo renglón, no tiene que saltarse al siguiente renglón para para completar, mejor dicho, la palabra. Este probablemente es el cambio más notorio, ya que se hacen muchos reajustes de texto, no solo este. Casi en todas las páginas hay viñetas donde se hacen reajustes de texto, donde las palabras saltaban de renglón y se acomodaron para que quedaran en un solo renglón. Me imagino que en uno de esos acomodos fue como hicieron el primer error de la primera página. Además de todo, se hicieron pequeños cambios en las traducciones. Por ejemplo, en esta viñeta del Absolute podemos ver cómo la traducción era me dio hambre esperando, me facilité unos frijoles. Pero en la nueva edición tenemos que ahora dice la espera me dio hambre, conseguí unos frijoles. Así hay bastantes viñetas donde se hacen pequeños cambios de traducción. Aunque no son muy grandes ni muy notorios, a veces sí facilita un poco el entendimiento de lo que el personaje busca decir. Es decir, sí sé que se hace un pequeño cambio en la traducción para facilitar lo que es el entendimiento de la viñeta. Aunque no siempre se logra o a veces es prácticamente la misma traducción, siento que sí quedó un poco mejor en la nueva edición. Como se pudieron dar cuenta, no solo tomó Televisa el archivo de traducción que ya tenía y lo reutilizó, sino que sí hizo algunos pequeños cambios en la traducción y también realizó unos pequeños cambios en los acomodo de las palabras, lo que desde mi punto de vista dejó un poco más limpio la parte del texto y las traducciones que se hicieron desde mi punto de vista también son bastante acertadas. Ese cambio o reacomodo de las traducciones deja un poco más entendible lo que son los textos que se habían traducido previamente. También se le dio un poco más de nitidez, aunque tal vez no se notó mucho en la cámara como lo dije ahorita, pero se aumentó un poco también la nitidez de las viñetas. Desde mi punto de vista también, o de mi gusto personal más bien, me gustaba más cómo se veía la coloración anterior, un poco más opaca. Pero pues para gustos colores, como dicen. Uno de los problemas que se está dando con este cómic es no tanto la distribución, sino el acaparamiento y el agotamiento rápido de los números, aunque no en todos los estados pasó, ni en todos los lugares, en muchos lugares donde se distribuyó estos números, los primeros dos números de Watchmen, se agotaron en cuanto llegaron, prácticamente desaparecieron, debido a que es uno de los cómics con más demanda. No sé si Televisa vaya a resurtir los lugares donde se agotó estos primeros números, si vaya a hacer una reimpresión, aunque no creo, Televisa rara vez reimprime, pero ha llegado a pasar con números muy demandados como fue en su momento Dark Knight Returns con lo mejor de DC, que después lo republicaron sin censura. Puede que se vuelva a hacer otra reimpresión de estos primeros números que la verdad valen mucho la pena, se los recomiendo totalmente. Y díganme qué les pareció esta comparación y este pequeño review de lo que fue el cómic. Si buscan un análisis más a fondo del mismo cómic, de la primera grapa, y en mi canal tengo un video donde hablo a fondo del primer número. Les recomiendo que lean primero el primer número y vean después la reseña que hice. Les voy a dejar la reseña en la caja de comentarios. Bueno, en la caja de comentarios, en la caja de texto de abajo. Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse si aún no lo han hecho, den like al video y nos vemos hasta otro video.